González y que nos va a presentar uno de sus últimos álbumes publicados, que es este que tenemos aquí, La Lapa. Yo hace mucho tiempo que conozco a Eduardo, soy un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo aquí de Eduardo, porque es casi que un hermano, un gran amigo, un gran autor, un gran escritor, un gran dibujante. Y bueno, de toda la vida que llevamos juntos, pues colaborando en muchas cosas. Él ahora ha tenido una etapa en la cual pues casi que se ha profesionalizado en la adaptación de literatura canaria, ¿no? O sea, hace unos años apareció la adaptación de Mararía, que la verdad es que fue un álbum muy importante, bueno, y basado en la novela de Rafael Arozarena, que también es un hito dentro de las letras canarias, ¿no? Y la verdad es que tuvo bastante buena acogida, y a lo mejor fue eso, no lo sé, ya nos lo contará él, lo que le hizo pues aceptar otro reto en este sentido, y fue adaptar el relato de Ángel Guerra, otro de los grandes de las letras canarias, que es La Lapa. Pues aquí Eduardo sigue transitando las islas más al este del archipiélago, ¿no? Pues si ya Mararía ya era por Lanzarote, pues ahora La Lapa está también por esa zona, ¿no? Por Fuerteventura y estas islas así, más desérticas, más deshabitadas, con una economía más dura en esas épocas, ¿no? En las que se desarrollan estos libros. Y bueno, y ahora también pues todavía no ha salido, pero él también se los contará como novedad, pues está adaptando un nuevo libro de autor canario, y bueno, pues yo les recomiendo que le pregunten y que él sea el que les cuente un poco de qué va esta nueva adaptación al cómic, porque tiene también mucha relación con circunstancias actuales como es la emigración. Así que nada, les dejo con Eduardo y él ya él les va a comentar todo aquello que les intrigue o todo aquello que ha sucedido a lo largo del desarrollo de esta obra y nada, y de todo aquello que nos quiera contar. Así que nada, te dejo solo ante el peligro. Estábamos esperando que entrara la madre de Eduardo y el hermano, y bueno, ya una vez que ellos se sienten, pues Eduardo empieza la charla. Muchas gracias. Bueno, recordarles que después tenemos otra charla a partir de la 1, o sea que podemos seguir disfrutando del Salón del Cómic de esta tarde, que también va a seguir habiendo actividades y eso. Ya digo, me gusta verles a todos por aquí. Nos falta alguien que es Ruimán, y sí me gustaría referirme un poquito a él, ¿no? Porque él estaba siempre y hace un par de meses pues se nos ha ido, ¿no? Muy joven. Y este tipo de eventos se suelen hacer para gente precisamente como Ruimán, ¿no? Una persona buena realmente, agradecida y bueno, una bella persona que nos falta, pero que siempre de alguna manera va a estar aquí. Y dicho eso, pues nada, si quieren les hablo un poquito de La Lapa. Pues fue un encargo de Paco Comares, presidente de la Fundación. Ya habíamos tenido una experiencia anterior con Mararía, otra clásico canario, y bueno, nos gustó la experiencia y quisimos repetir con otro clásico canario no tan conocido, pero que también en su momento formó parte del currículum escolar y se estudió en la generación anterior a la mía, ¿no? Que era La Lapa, ¿no? De Ángel Guerra. La Lapa es un cuento, realmente no es una novela, es prácticamente un cuento, tiene apenas 80 páginas y fue popular en su momento, ¿no? Cumplía su publicación 100 años el año pasado, ¿no? Nos parece un buen momento para rendirle un pequeño homenaje. Es un libro que hoy se encuentra poco, la verdad, debería volver a reeditarse. La Lapa, a grandes rasgos, es la historia de una desgracia, como también pasaba en Mararía, ¿no? Es la destrucción de una persona, ¿no? Si en Mararía era una mujer que había pasado por un proceso de
de destrucción por parte de la gente que la fue conociendo a lo largo del tiempo, incluso por gente que la quería, pero que no podía evitar hacerle mal. En La Lapa más bien es la historia de una persona, de un hombre, en este caso de Martín, que su propio destino el que lo destruye, ¿no? Es la historia es una ironía, la historia en sí es una ironía, es el amor apasionado que siente el protagonista por el mar desde que es pequeño, a pesar de ser de una familia de tierra adentro, ¿no? Como él mismo dice, el propio Lanzarote, ¿no? A toda una vida dedicada a su lucha por convertirse en un hombre de mar, cuando el mar al final no acaba queriéndole tanto a él, ¿no? No les voy a contar, pero bueno, es una típica desgracia canaria de toda la vida. Bueno, La Lapa en sí, ya habiendo tenido el antecedente de Mararía, no fue tan difícil de abarcar. Primero, no es una novela como Mararía, es un cuento y se hace de una manera... Es la mitad, de hecho, el álbum es la mitad de Mararía. Estos son 50 páginas, Mararía eran 100. Y ya tenía mucho trabajo hecho con Mararía. Es Lanzarote, es principios del siglo XX, Mararía está ambientada en los años 40, pero Lanzarote había cambiado muy poquito. O sea, Lanzarote se conserva prácticamente igual hasta los años 60, más o menos. Hay pocos avances realmente. Por ejemplo, en Mararía hay un elemento que me hace mucha gracia, que contaba Rosarena, que en la época habían 2 coches en la isla y solo 7 ruedas, porque uno de ellos, de los coches, tenía una rueda reventada o lo que sea, estropeada, entonces se tenía que cambiar. Cuando llegaba un coche tenía que cederle una rueda al otro, entonces solo podía haber un coche en funcionamiento, ¿no? 30 o 40 años antes la cosa no era muy distinta, había muy poco avance. Entonces, la documentación gráfica que yo necesité para La Lapa ya la tenía hecha prácticamente con Mararía. El agradecimiento que yo hago en este cómic es precisamente a las páginas Internet. Internet es posiblemente una máquina de hacer el mal, pero tiene cosas impagables como son la información fotográfica, la información de imágenes, que sería imposible encontrar de otra manera, ¿no? Yo vengo de una generación como Juan aquí, yo supongo que Pepe también, otra mucha gente, que tenemos que tirar de archivos fotográficos de revistas y de libros recortados ahora tienes miles y miles y miles de imágenes en Internet, ¿no? Hay páginas como Fotos Antiguas de Lanzarote que son muy útiles, cosas así, ¿no? Ahora sí, les cuento una pequeña anécdota que es muy divertida, que cuando yo tenía un problema porque una parte importante del libro el personaje se dedica a ser marino, es marino de pesquero en barcos de cabotaje que en ese momento faenaban en Lanzarote y que iban a la costa de África y tal, ¿no? Internet no es mágico, te puede dar una serie de información, pero algo tan específico como eso, encuentras cosas, pero encuentras muy poco. Y aquí una parte importante se desarrolla a bordo de esos barcos, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba liado en aquellos momentos a ver cómo podía hacer yo para informarme un poco gráficamente sobre todo esto que tengo que dibujar. Y estaba un poco desesperado porque, claro, a ver cómo puedo resolver, a ver qué trucos puedo hacer para que se vean solamente tal, ¿no? Y en esto, que vamos a hacer una pequeña exposición en Lanzarote, precisamente, con Paco, Lucas, Eric, vamos varios allí a montar una pequeña exposición precisamente en las primeras páginas de La Lapa, allí en la biblioteca. La montamos rápidamente, eran pocas páginas, y mientras estamos haciendo tiempo para ir a comer algo, para antes de regresar y todo esto, pasamos callejeando por detrás del ayuntamiento. Detrás del ayuntamiento había una pequeña sala de exposiciones, chiquitita. Y dicen, bueno, ya que estamos haciendo tiempo, vamos a pasar por aquí a ver qué hay, ¿no? Entro en la exposición y el panel grande pone
exposición de barcos pesqueros de Lanzarote de principios del siglo XX, maquetas. Era como una especie de gran guionista que me había puesto aquello. Era específicamente lo que yo quería. Además, maquetas. Las maquetas te dan para claro, tienes todo tipo de 3D. Los tienes allí, ¿no? Y es un señor de allí de Lanzarote de toda la vida que se ha dedicado a hacer maquetas de barcos pesqueros de Lanzarote. Muy buenos, la verdad, era increíble, ¿no? Yo, como mi máquina, mi móvil era una porquería, pues le dije a Goyo, al bueno de Goyo, que me sacara allí 400.000 millones de fotos, ¿no? Gracias a eso, ahí verán una buena parte de ese trabajo. Al final no es necesario tanto, ¿no? Pero bueno, tal. Pues el estilo de narrativa de la Lapa, con otra diferencia que tiene con Mararía, es que así como Arozarena, los dos son hijos del tiempo que les ha tocado literariamente. Si Arozarena es más realismo mágico, porque Mararía se publica en el año 73, aunque ya está escrita de antes, es hija de su tiempo, y aunque no llega al realismo mágico, siempre lo roza. Hay algo ahí. El Femés de Arozarena, a pesar de ser un pueblo real, es un poco el Macondo de Lanzarote, ¿no? Y sus personas, que son reales también, tienen ese deje que no sabes realmente. Sin embargo, la Lapa es hija de Galdós. Es la época, es un principio del siglo XX, finales del XIX, y el tono es galdosiano totalmente. De hecho, Ángel Guerra, el escritor, no es su nombre Ángel Guerra, su nombre es Ángel Bettencourt. Lo que pasa es que Ángel Guerra es un personaje de Galdós. Él ya es de jóvenes muy fan de Galdós. Es otro escritor canario, otro escritor, él es de Lanzarote, que se va a la península también como a trabajar de periodista. Él se hace periodista, estudia allí, es corresponsal en París, de hecho, pero a diferencia de Galdós, él sí siguió escribiendo sobre Canarias. Galdós se convierte en el cronista más importante de Madrid que ha dado en la historia de la literatura, y uno de los grandes escritores, ¿no? Pero no volvió mucho a lo que es Canarias. Ángel Guerra sí, Ángel Guerra siguió haciendo cuentos y todo tipo de novelas y tal, con esa temática. Y su lenguaje es eso, su lenguaje es ese realismo más Galdós, más social y todo esto. No está esa literatura mágica y lírica que tenía Arozarena, que era todavía mejor poeta que novelista, según dice la gente que lo conoció. Y mira que era buen novelista, ¿no? Pero y se nota, eso en su lenguaje se nota, ¿no? No sé qué más contar sin destripar demasiado el tema. Bueno, yo ahí me he sentido muy libre de hacer el tipo de dibujo que quería. En Mararía estaba experimentando todavía, porque Mararía, yo soy de blanco y negro, y me gusta el blanco y negro. Y aquí en Mararía tuve que meterle al color y darse un color que yo quería hacer, un color expresivo, y aquí ya más o menos eso ya iba sobre un suelo que era más o menos firme, ya lo tenía más trabajado. De hecho, lo que estoy haciendo ahora, acabo de terminar hace 15 días, 10 días, bueno, menos todavía, apenas un poco más de una semana, un cómic nuevo también, basado en otro libro de un autor canario, esta vez de un periodista, de Juanma Pardella, que se llama Héroes de Ébano, y ahí he vuelto al blanco y negro, puro y duro, con un toque de gris y una tonalidad roja. Y bueno, pues, pero bueno, eso es, el color siempre conlleva mucho más, para mí, trabajo. No quiero decir que sea más difícil, el blanco y negro es muy difícil, o muy fácil, según lo quieras ver. No es que sea más difícil, es más trabajoso, ¿no? Y te suele llevar más tiempo. Además de la documentación, ¿no? La documentación histórica en libros de este tipo, que son historia, pues también es un problema. Un problema, bueno, y algo muy bonito también, porque te empapas de la historia del sitio y todo eso. Yo les pediría que si quieren preguntarme algo, porque estoy soltándoles un rollo bastante grande. A ver, Juan. Con respecto a la hora de haber hablado ya de
Empiezo de nuevo. Decía que con respecto a la adaptación ya has hablado un poco de lo que ha sido el proceso de documentación, pero con respecto a lo que es el guión, o sea, fue muy difícil. Claro, yo no he leído honestamente el relato, así que no sé si resulta difícil de adaptar a imágenes o te resultó sencillo, o cómo fue el proceso, digamos, de hacer lo que es el propio guión. No, a ver, no es difícil porque son muy visuales. Mararía todavía fue más fácil porque a Rosarena las imágenes son muy vívidas. Ella, te digo, era poeta, ¿no? Entonces las imágenes son como muy tal. En Ángel Guerra es otro lenguaje distinto, pero también es muy visual. Las imágenes sus descripciones directamente las ves. Entonces no es difícil, ¿no? Igual que su narrativa también es fácil de llevar a cómic. Yo no suelo hacer un guión previo. O sea, yo tengo el libro al lado. Yo estoy trabajando con el libro. Yo abro el libro y yo voy haciendo una story de lo que voy leyendo. Anoto los diálogos, eso sí, y después lo que yo veo, que más o menos, que puede ser redundante el lenguaje literario con el lenguaje del cómic, entonces, pues claro, ya voy omitiendo cosas que no tendrían sentido, ¿no? Pero generalmente mi guión es el libro lo tengo al lado, subrayo cosas y tal, pero no hago un guión técnico porque yo haría un guión técnico si trabajo con otro dibujante, ¿no? Pero trabajando yo es el libro. Yo me he pegado, bueno, se hizo en poco menos de un año, si son 10 meses. 10 meses con el libro encima de la mesa. Te lo lees, te lo relees, te lo vuelves a releer como con Mararía. Estás continuamente revisándolo y vas haciendo tu story. Lo vas leyendo y lo vas pasando al dibujo, ¿no? Vas haciendo tus dibujitos. Y eso ya lo llevas al dibujo a lápiz y tal, ¿no? Me fue mucho más difícil hacer el de la pistola que Millán Astray regaló a Hay protagonistas por aquí de ese libro. Otro libro que hice anterior a La Lapa, que es una historia también autobiográfica, porque es la historia del abuelo de la persona, ¿no? Y está escrito en un lenguaje más periodístico. Es una narrativa también, es literario, y ese me fue más complejo de hacer, a pesar de que era blanco y negro. Ojo, no era tal. Y la época histórica es mucho más cercana, pero era más difícil por la forma de ser narrada, y sí tuve que tomar pequeños apuntes, hacer pequeños esquemas. Este último que acabo de terminar, el de Pardellas, por ejemplo, es un artículo literario, ni siquiera es un texto literario, no, un artículo periodístico, no es un texto literario. Es un artículo con una columna de un periódico, aquí ha pasado esto y esto. Y claro, sacar un cómic 48 páginas de eso es más complejo. Ahí sí que tienes que traducirlo a un idioma narrativo, porque, claro, tal día pasó esto, tal, no sé qué, tal, entonces, pum, pum, es una crónica a tiempo real. Un poquito más complicado. Pero bueno, está bien. ¿Cómo se llama el último? Yo lo he titulado Solo 6, porque Héroes de Ébano, el título del libro, no lo veía tanto para un cómic, ¿no? Héroes de Ébano me retrotrae más a otro tipo de... No, con todo respeto a Pardellas, ¿no? Pero suena más a Peplum, que no es una crítica, ¿no? Yo qué sé, yo entiendo por qué él pone ese título, ¿no? Pero yo lo titulé Solo 6 porque... Solo 6. Solo 6 porque son los supervivientes. Pero una pista Sí, ¿te gustó? Bueno, gracias, Juan. Gracias. Abundando en lo que dijo Juanan, a mí me ocurrió justo al contrario. Yo leí La Lapa y luego tuve curiosidad, porque no lo había leído, en leer el relato
en mi época, antes de escribir de cómic, yo era escritor de relatos cortos, y en mi época un relato corto estaba entre 0 y 30 páginas. Ya cuando llegaba a las 60 páginas era una novela corta. Sí. En mi época no era un relato largo, era una novela corta. Y me leí la novela corta y comprobé que efectivamente creo que hiciste un trabajo estupendo de traslación del lenguaje literario al lenguaje del cómic. No sé si te costó mucho trabajo. Y esa es la pregunta, si te costó mucho trabajo la traslación que yo consideré muy acertada de un relato a un cómic. Y lo segundo, lo que acabas de comentar de la pistola que Millán Astray dice, yo creo que esa, en mi opinión, esa para mí es la mejor obra tuya. Sí. Para mí sí, sin lugar a dudas. Paco Pomares opina lo mismo, aunque Paco Pomares no es imparcial, claro, evidentemente. Pero yo creo que ahí hiciste un trabajo de documentación increíble. Yo no sé cómo pudiste hacer ese trabajo tan exhaustivo de documentación. Y yo que también leí la novela en la que te basaste, no entiendo cómo pudiste trasvasar aquel relato, novela, no sé cómo llamarlo, de Paco a un cómic. Creo que fue un ejercicio bastante interesante y bastante curioso. Sí. ¿Tú no consideras de verdad que esa puede ser tu mejor obra? Sí. No sé. A los autores les cuesta trabajo. Pásame lo que ahora tengo que decir. No sé, yo te lo agradezco, Manolo, no sé. Yo con haber salido bien del trance, primero porque conozco a la persona, ¿no? Y después porque que es amigo. Y eso te da una cierta responsabilidad, ¿no? Y porque era difícil, por eso, porque es otro tipo de obra. Entonces, no sé, yo La Lapa, por ejemplo, ya te digo, sí es más, todos nos entendemos, la frase que voy a decir es odiosa, lo sé, pero es más cómic, ¿vale? Una frase que nos revienta a todos, tal, pero sí, es más visual, en ese sentido, más traducible a imágenes estáticas y tal, lo puedes ver mejor. La pistola no la puedes ver, hay pasajes que sí, hay pasajes que son muy visuales, pero hay otros que no lo son tanto. Tanto aquí como en Mararia, sí son. Y entonces no es tan difícil traducirlo al lenguaje del cómic, para mí. En ese sentido, no. Después hay algo que sí es respetar muchísimo, al menos lo que es el lenguaje del autor. O sea, los diálogos, transcribirlos prácticamente tal como son. No me gusta inventarme. No vas a mejorar al autor. Entonces, las cosas que son diálogo y son eso, mantenerlo lo máximo que se pueda. De hecho, aquí hay un glosario al final porque es prácticamente ininteligible el lanzaroteño de hace 100 años. Tú sabes de qué están hablando es necesario un glosario, ¿no? Entonces, tal. Pero porque eso también le da autenticidad, ¿no? Pero bueno, te agradezco lo de la pistola de Millán Astray, la verdad que te lo agradezco, ¿eh? Porque siempre te quedas con dudas de que no sé si lo habrás hecho bien o no lo habrás hecho bien. Y como dice Paco, no es... Lo comparas con Mararía, sí. Bueno, te lo agradezco. Decir eso comparado con Mararía es que pienso que fue un experimento tuyo y un trabajo tuyo bastante reseñable y muy difícil. Sí. Pues coño, gracias, Manolo. Te lo agradezco un montón. Perdonad, yo discrepo de Manuel. Ay, Juan. Perdóname, Manuel, discrepo. Yo leí también el tebeo de La pistola de Millán Astray y ahí veo, es una historia que es curiosa, ¿no? Interesante, ¿no? Muy personal, bien, pero yo no veo ahí a nuestro autor aquí que se sintiera
no te vi cómodo en esa historieta, ¿no? O sea, sí, en fin, yo te lo digo de autor a autor, ¿no? O sea, de la sensación que tengo yo, ¿vale? Y yo creo que tú también lo has dicho un poco, antes, que tú en esa historia te viste regular, ¿no? Para enfocarla, ¿no? Era más compleja de abordar, o fue para ti más compleja de abordar que, por ejemplo, Mararía o esta. Y yo creo que ahí que se nota, ¿vale? Esa es mi opinión personal. Yo el despliegue que haces en Mararía, que lo leí, me parece un despliegue mágico como la propia novela. O sea, cómo plasmas tú la ambientación, ¿no? El ambiente ese de opresión que hay continuo. Es que eso es el cómic, ¿no? O sea, emocionar profundamente también. El cómic no es hacer una viñeta detrás de otra y patatín y patatán. El cómic es que te tiene que atrapar y te tiene que meter dentro de la historia como si la estuvieras viviendo y estuvieras sintiendo lo que siente en este caso la que hiciste de Mararía, ¿no? Que yo lo vi así. Entonces, desde mi opinión modesta y molesta, yo creo que tú alcanzaste un nivel en Mararía, ¿no? Como contador de historia, que yo no lo he visto en la otra de Millán Astray, ¿no? Lo de la pistola de Millán Astray. ¿Ves lo que te tengo que decir por ahora, ¿vale? Con Juan no se puede competir. Cuando un autor de la calidad de dar una opinión, los aficionados no tenemos que cambiar. Que va. ¿Qué dices tú al respecto? Sí, a ver. Sí. Yo, además, perdóname que se nota que cuando tú haces la historia de Mararía, ¿no? O esta también, que tú eres canario. O sea, cuando uno es del lugar, eres capaz de atrapar el ambiente y las sensaciones de luz, que seguramente ningún otro lo va a poder hacer, o sería muy difícil. Es como cuando yo hice, por ejemplo, Como peces en la red, ¿no? ¿Vale? Entonces, que hablaba de una mujer catalana y de un chico canario del barrio de San Cristóbal de las Palmas. Claro, yo ni soy canario ni soy catalán, pero conozco muy bien los dos mundos. Entonces, ofrecer verdad es muy difícil. Entonces, para mí, yo no podría haber hecho un personaje, por ejemplo, que fuera uno de Vigo y otro de Sevilla, porque es que yo no he sentido esos dos mundos. Entonces, tú lo reflejas muy bien porque eres de aquí, y eres capaz de hacerlo, ¿no? Y eso es maravilloso. O sea, tal y como tú lo reflejas, es espectacular. Yo me quedo con Mararía como una cosa que nunca he leído un cómic en el que la inmersión en la historia fuera tan brutal para mí. Sí. Pues te lo agradezco mucho también, no sé. Sí. Fíjate, es curioso, tienes razón en esto que dices, y yo, sin embargo, a Lanzarote creo que fui hace... Sí, no se me oye mucho, ¿no? Bueno, a Lanzarote yo creo que fui cuando hace 50 años, ¿no? Algo así. 50 años. 50 años por lo menos, sí. Hasta Mararía, y somos de aquí, pero la verdad es que nos movemos poco. Yo, por lo menos, a Gran Canaria sí, soy más, pero a las islas más llamadas menores no soy mucho, ¿no? Pero sí es cierto que hay algo, por lo menos la luz, ¿no? Y el tipo de paisaje, que también es muy del sur de aquí, ojo, ¿no? Es muy del sur, es un paisaje volcánico. Puede ser, sí, puede ser lo que dices. Pero también es cierto que es que la historia te pide, mira, lánzate aquí, sumérgete en tírate aquí a esto y
Porque Arozarena mismo te está llevando a eso. Arozarena te dice, mira, esto no sé, es real, pero es mágico también, ¿no? Tiene eso. La pistola es una crónica, es una biografía más en primera persona, es de alguien que realmente vio aquello y bueno, vio aquello, pero no se lo contaron así, y él lo vio y lo vivió, ¿no? Sí, y es otra sensación totalmente distinta, ¿no? Para mí fue más reto, y por eso también estoy más contento. También es cierto que ni Arozarena ni Ángel Guerra están vivos, y Paco sí, afortunadamente, y no me pueden decir nada. Y entonces sí tienes una cierta también responsabilidad, ¿no? Una cierta responsabilidad que el otro, a pesar de que Mararía es una obra clásica de la literatura canaria y es la más leída y es la más... y te genera también un cierto... hay lectores de Mararía que son como la obra de su vida, ¿no? Hay gente que además hay películas y de todo. Pero pasado ese primer choque, decir, voy a meterme en esto, me dio un poco lo mismo. O sea, empecé a trabajar con una libertad total. Y a pesar de que Paco, la pistola, también me dio total libertad, Paco dice, mira, toma, y ya está. Cuando lo termines me lo traes. O sea, como que no quiero meterme en tu trabajo. Sí hay una cierta responsabilidad. ¿Pero salió bien, Pepa? ¿Tú qué crees? Si el amigo Juan quería decir que Mararía era tu obra cumbre, no, yo me quedo. También estoy de acuerdo. Yo, si lo dice Juan, yo me quedo. No, porque. Hombre, ¿cuántos años hace que te dedicas a esto, Juan? ¿Te llamas viejo? Sí, acabo de llamarle. ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? ¿No? Vale. A darle follón un poco, no sufras mucho ahí en la mesa tú solito, que no te has puesto ahí a nadie. Es verdad, pues he ido tú. ¿Qué para allá, hombre? Ahora comienza la entrevista. Y ahora ya pues ponemos fin, Claro, ¿no? porque ya no, toca Ahora pregunta buena de tú a tú. de tú a tú. Claro, que cuando estaba en trinchera, ¿qué tal? Cosas de... No, yo hablaba de Eduardo porque le he hecho un vistazo por encima a este, ¿no? De la Lapa, ¿vale? Y aquí sí que hay más cómics que en Mararía, para mí, ¿vale? Hay una planificación, una forma de enfocar las viñetas que no usas en Mararía. ¿Tú crees que es así? ¿O has hecho a propósito? ¿La historia pide otra cosa? Yo por lo que te estaba comentando antes, que el lenguaje es distinto. Gracias. El lenguaje es distinto. Entonces, claro, Pero no dejan de ser novelas, las dos, ¿no? ¿No? Te basas en novelas, ¿no? Sí, son novelas, sí. Pero claro, son dos lenguajes. O sea, ya te digo, Arozarena es mucho más lírico. Mucho más. Sí. El APA es una historia que debe de ser realismo social de Galdós, Mararía, ¿no? Mararía tiene mucho más de García Márquez, sin querer hacerlo. Sí. Y claro, eso te abre, ¿no? Eso es como estar haciendo... Claro, aquí lo puedes estructurar más de una manera más reglada, tipo cómic. En Mararía las imágenes muchas veces mandan ellas. Hay imágenes con las que jugabas de una forma casi natural. Hay una imagen donde se pelea el jorobado con el protagonista y es una especie de medio locura, pero porque el lenguaje es así también. El lenguaje es uno muy expresivo, tal, ¿no? Esa expresividad está bastante más contenida en la Lapa.
A pesar de que se me dice una tragedia tremenda y pasa ahí de todo, ¿no? Tú vas de tragedia en tragedia. Sí. O sea, esto, Sí, a ti sí. te gusta la tragedia. Me encanta la tragedia, ¿no? Cuando vas a hacer un TVIco un poco así más ligero, menos denso. Sí, tengo que verlo. Bueno, sí, alguno dice, pero no sé, no, me llamo más para esto. No sé por qué. No, estas cosas pasan. Bueno, aquí tiene una portada, la Lapa, ¿veis? Y quería preguntarte sobre la portada, la importancia de la portada. Sí. ¿Tú le das muchas vueltas a las portadas? A mí la portada es lo que más me cuesta. La gente aquí que me conoce lo sabe. La portada me da mucha... Porque tienes que, como tú lo sabes, ¿no? Tienes que, en una imagen, más o menos tienes que decir a la gente lo que hay dentro. Y claro, son 40 páginas, 50 páginas, 100 páginas. Y tienes que, no resumir, pues no puedes resumirlo, pero sí dar una imagen de lo que hay. A mí me cuesta mucho. Yo tengo muchos problemas con la portada. Yo hice muchas portadas. Realmente hago muchas portadas. Me hubiera gustado verlas todas. ¿Eh? Me hubiera gustado verlas todas. Bueno, algunas... Hacer una vez por eso. Sí, no, que va. Si las deseché porque no valía. Bueno, el camino, ¿no? El camino. Sí, eres un cobarde. Sí. No, Lo sabes, ¿no? No, porque fíjate, todas las páginas, las exposiciones que hace Paco, generalmente me pone el proceso de página. Pero no en una, en todas. Ya. Es como enseñar las tripas, ¿no? Es como decir, mira, esto, desde el bocetito hasta... ¿Pero eso a ti te da miedo que se No, a mí destripe me lo da un tuyo? poquito lo mismo, si no sería en exposición. Ah, por eso. Eso es No, importante. hay gente que no, o sea, que no quiere descubrir un poco, ¿no? Los procesos, ¿no? No, y hay gente que te hace un proceso de una página, ¿no? Lo que más le gusta. Ya. Que mete las Oye, todas. habría estado bien aquí poner algo del proceso de alguna portada desechada y todo eso, ¿no? Dentro de la... Aquí hay ¿no? páginas a lápiz, Sí, yo tienes lo he visto. cositas, ¿no? Ese Sí. tipo de cosas, pero claro. Mira, ¿cogiste documentación para hacer la portada? ¿De algo? ¿Alguna foto? Cogí, mezclé varios tipos de fotos, agua, porque dibujar el agua tiene su aquello. Y Por eso he hecho nada más que fondo azul y pompica, ¿eh? Por eso, ¿eh? O sea, se nota que sufres con el agua, ¿eh? pero mola, ¿eh? Mola. El agua la verdad que queda gusta. chula, ¿eh? O sea, que la sensación, ¿no? De estar sumergido. Sí, bueno, Sí, es sí, una- ¿eh? la novela es una angustia y la portada es Sí, como... sí. No obstante, Juan, que tú has sacado a colación el tema de la portada, yo creo que la portada de Sueños de Tinta es perfecta. Sí, claro. Eso es... Perfecta, vamos, porque tú ves y es el tren, tal... ¿Sabes de qué va a tratar exactamente Sueños Sí. de Tinta? Una Es portada. que eso es lo que decía Eduardo, ¿eh? O sea, elegir una portada adecuada a todo un relato, pues, que en este caso lo de Sueños de Tinta eran 260 páginas, dices, joder. Pero de todas formas, yo lo tuve claro desde el principio que iba a ser eso. Yo no hice más bocetos, nada más que en mi cabeza estaba yo, mi carpeta y la estación de Atocha. O sea, son esas cosas que nos pasan muchas veces, ¿no? Que a veces lo tienes clarísimo y ¡pum! ¿eh? Y otras veces joder, sufres una barbaridad, ¿no? Es algo que no controlas muchas veces, pero bueno, el oficio es así, ¿no? Sí. Eso es bonito Tú también. eres consciente que esa portada es redonda, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo menos de las pocas cosas que me gustan, esa portada me gusta, ¿eh? Y además con el color de Jorge, que no está aquí, Jorge no está, que le da ese plus de ambientación de la época, ¿no? De la transición, ¿no? Colores pardos, verdes, marrones, ¿no? Y que el ambiente queda muy, muy bien. Sí. Así es que, bueno, ¿alguna pregunta más por vuestra parte? Bueno, si no, sigo yo. O sea que... Bueno, ¿Qué hará? bueno, si tú tuvieras un hijo, o tienes algún hijo ya que yo no sepa. No, Vale. No. Tengo sobrinas. Pero- A ti, no, una pregunta un poco así. ¿Te gustaría que se dedicara a hacer estas cosas o qué? No. ¿No? No. No. No, que esto... Es que yo... No.
tú no se lo deseas a nadie, ¿no? No, yo no. Ni a tu peor enemigo, a mí- y menos a tu no, hijo. No, Ah, no. entonces eres como yo. ¿Verdad? También pienso igual. Sí, sí, y sí. Pepe también piensa igual, ¿no? O sea, tú... No, yo es que odio a mi hijo, se dedica a odio tanto. Se dedica todo. Llevo muchos años. No, pero es un oficio hermoso, pero duro, sobre todo porque, en fin, en general no se gana mucho dinero, es jodido, ¿no? Vivir exclusivamente a hacer cómic, ¿no? Y eso es lo que el hándicap con lo que nos encontramos todos los autores, ¿no? A no ser que, bueno, que publique en Estados Unidos o en Francia, que esa es la salvación, ¿vale? Para muchos, pero claro, no hay en este país tal cantidad de gente o de calidad como para que todo el mundo pueda publicar en Estados Unidos o en Francia, ¿no? Y el resto pues hacemos lo que podemos, ¿no? En fin. ¿Tú Sí. qué haces aparte de TVOs? Pues mira, ¿Ilustras? Yo tengo la suerte de poder hacer este tipo de cosas que más o menos vamos saliendo para adelante, ¿no? Y sí, claro, carteles, cosas de este tipo, ¿no? Claro, que es un espacio cada vez se va quedando más pequeño por culpa de las inteligencias artificiales y todo este tipo de cosas, que lo vas viendo por la calle, solamente tienes que ir por la calle para ver cómo IA. Entonces es terrible, ¿no? Pero bueno, sí, este tipo de ilustraciones, alguna que otra cosita de este tipo, ¿no? Vamos complementando, vamos haciendo, supongo que también tú Sí. vas con ello, ¿no? Sí, absolutamente. Pero nunca hemos hablado de una cosa de tus referentes, o por lo menos tú y yo no hemos hablado de ese tema. No. Perdón, nunca hemos hablado... Sí, perdón. Es que como... No, ¿sabes qué pasa? No, es que... No, ¿sabes qué pasa? Que tienes aquí el micrófono y crees que es para que se oiga todo, pero es para... Claro, es para- Claro, entonces se te olvida eso un poco. Sí, estamos Entonces, bien. lo que le preguntaba a Eduardo es sus referentes, ¿no? En el mundo del TVO, lo que leías tú, lo que te ha emocionado, lo que si crees que te ha influido a alguien. Yo creo que los que estamos aquí, los antes que estamos aquí, Juan, Pepe, tú, hay varios, ¿no? Seleccionar es difícil porque yo creo que casi todo el mundo que he leído, incluso aquellos que hay algunos que ni siquiera me han gustado mucho, pero no sé por qué he heredado cosas de ellos, ¿no? Y los descubres después dibujando y dices, "Señor, pero si esto es como..." Y son como que lo vas... Pero tú leías Mortadelo y Filemón. Claro, hombre, todo el mundo ¿Sí? hemos leído Mortadelo y Filemón. Yo no. ¿Tú no has leído Mortadelo y Filemón? No, todo el mundo no. Bueno. O sea, no digas todo el mundo, generalizas de esa forma. Menos Juan. Todo el No, mundo a mí menos no me Juan. gustaba Mortadelo y Filemón. Pues mira, oye, pues soy rarico. No. Pues no. Yo cuando todo el mundo, Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, pues no. O sea, para mí, mi ídolo era Raf. Claro, hombre, a mí Yo también. leía a Raf. Bueno, Bien. sí, pues donde estuviera Raf, que se quitara todo lo demás. Oye, mira, y rima todo. Para Ya, mí, hombre, ya. Y luego Vázquez. Raf y Vázquez. Era... El propio Ibáñez decía que Vázquez era mucho mejor que él. Hombre, tenía razón. Me lo dijo a mí, Claro. Menos mal que se sinceró. Sí, no, él es muy sincero, Sí. Ibáñez era muy sincero. Sí. Entonces tú también... No, Raf era posiblemente el dibujante más elegante que tenía Bruguera, para mí. Y además que hacía personajes secundarios. Sí, Casi sí. nadie las hacía. Claro. Como que el pueblito inglés y tal, ¿no? Una maravilla, sí. Y de verdad que tienes algo de eso, ¿eh? Sí. O sea, me refiero al trazo y todo ¿Sí? esto, sí. No sé. No, Creo yo. no, o sea, a nivel estilístico y de narrar, o sea, no me considero hijo de Raf, ¿no? O sea, me considero hijo de otras cosas. O sea, conscientemente, claro. Desde mi conciencia. Porque luego empieza a gustarme cosas un poco más realistas, el Teniente Blueberry, que se Claro. publicaba en Mortadelo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me enganché al Teniente Blueberry, ¿no? Y ya cuando, con 17 años casi que paso del Mortadelo donde se publicaba al Teniente Blueberry a descubrir un día en un kiosco en Murcia, hostia, el Paracuello de Carlos Jiménez. Y entonces ya me explota la cabeza. Claro, lo veo allí, el primero de ediciones Jamaica. ¡Pum! Y entonces ya hay... Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero.